bienvenidos a la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir a la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir a la vuelta de casa. A la vuelta de casa. Dejamos la Carolina atrás y vamos a buscar otro camino más. También siguiendo hacia el oeste, hacemos este desvío y vamos a buscar un camino que hicimos hace muchos años, que estaba bastante deteriorado en aquellos años, que es el camino que le llamamos la bajada a San Francisco del Monte de Oro. Vamos a cruzar algunos vados, como este por ejemplo, con cuidado. Nos han dicho que están muy resbaladizos. Gracias a Dios no lo hemos podido comprobar hasta ahora. Síganos con las imágenes y por supuesto con la música, que es música especialmente compuesta para este programa. En la sierra, bueno, nos encontramos con estos paisajes también. El ganado, por ejemplo, a un costado, con cultivos de subsistencia, pequeños ranchitos. Ya nos habían dicho que hay algunos productores rurales que entre las sierras tienen sus animales y tienen estos pequeños cultivos, aprovechando la humedad que se da en esta zona, las zonas más bajas y donde se junta el agua de las cañadas. Sigue cambiando el paisaje, sigue mostrándonos cada vez más curvas y por momentos nos hace pensar que estamos en Córdoba. Por ejemplo, estos paisajes nos hacen acordar a la Alta Cumbre o Cerro de los Quinteros, etcétera, lugares que ya hemos recorrido con anterioridad. Lamentablemente, con mucho viento, por eso se nos mueve un poquito la cámara, hemos podido también mostrar parte del valle. Aquí vamos a ver la extensión de este valle, donde incluso hay caminos también que continúan sin asfaltar, que por ahí nos llama la atención porque vemos mucho asfalto, pero indudablemente que hay muchos caminos rurales para conectar las distintas estancias. Continúe con nosotros en La Bicha, vamos acercándonos un poquito más cerca de nuestro destino final, que es San Francisco del Monte de Oro. Después de comenzar la subida, ver todo este paisaje de sierra, nos encontramos de vuelta con el llano, con los vados, con los ríos. Este especialmente era un poquito largo y eso nos hace pensar en esta variedad que tiene nuestro país y también la provincia de San Luis. Variedad que tiene que ver con su orografía. En este tiempo del año todavía está bastante amarillo el pasto, son pastizales, diría, de altura y que tienen que ver con la poca lluvia, y indudablemente que acercándonos al verano vamos a encontrar esto mucho más verde.
repente nos encontramos con este cambio de paisaje abrupto. Por momentos tenemos algunos llanos, curvas en altura, y nos encontramos con estos caminos también encajonados, con agua cruzando también sobre el asfalto, con estas enormes rocas. Acá podemos ver esta preciosa roca que esperemos no estar cerca cuando se desprenda. Generalmente se dan por la diferencia de temperatura, por el hielo, y empezamos ya a subir lo que va a ser luego del otro lado la bajada a la cuesta de San Francisco. Curvas que hay que tomar con mucho cuidado. Acá un compañero motociclista que está también sacando fotos como nosotros y registrando este viaje. Yendo a San Francisco del Monte de Oro, vamos a dejar un poquito de la ruta, a ver si podemos hacer algunas imágenes de acá arriba, de una piedra alta, a ver que no se nos dé vuelta. Espectacular vista de este macizo rocoso. Lo que estamos haciendo era un camino de enlace, nos alejamos unos metros nomás, llegamos hasta la bicha. La ruta, Gustavo, ¿de dónde sos? De Capital Federal. Capital Federal, andando por acá. ¿Andás en la Tornadito? Tornado. Sí, estás haciendo una de las cuestas más complicadas de San Luis. Esta cuesta, la bajada a San Francisco, ¿eh? Exacto. ¿Qué te parece? No, muy linda, muy vistosa, muchas curvas, muchas curvas, no, muy linda. Encontramos y hacemos amigos en la ruta. Vamos a ver si conseguimos nafta también, porque es lo otro que nos está pasando. Es el gran tema. La vuelta de casa todos los sábados, ya saben, por nuestro canal de YouTube. Activen la campanita y síganos en las redes, van a conocer un camino distinto para hacer. Como digo siempre, en moto, en auto, sí que ni caminando tanto. Comenzamos la bajada en un día, no es el ideal, pero casi el ideal porque hay muy buena luz, mucha bruma, mucho viento, aunque de este lado de la montaña nos protege un poco porque el viento viene de espaldas. Hablamos con varios motociclistas sobre esto. Hay que tener simplemente en cuenta de ir tranquilos. Es lo primero, cada uno como se sienta más seguro. Tiene que ir tranquilo, tratando de disfrutar, y cuando uno quiere ver el paisaje se para y saca fotos. Venimos con Gustavo, que viene atrás mío en este momento, nos conocimos recién aquí. Él viene desde Buenos Aires en una Tornado también, haciendo experiencia en este tipo de caminos aquí en la provincia de San Luis.
Realmente magníficos paisajes esta bajada aquí hacia el Alta Gustavo, justo en este momento que va tomando también confianza a su moto. Y estos son algunos de los consejos a tener en cuenta, especialmente en esta bajada a San Francisco. Ya lo había hecho hace unos años atrás con otro tipo, un asfalto que estaba muy deteriorado, acá está totalmente renovado, pero es asfalto y hay que tener en cuenta si ha llovido, por ejemplo, si hay arena. Eso es uno de los consejos principales. Vemos que hay piedras, entonces no hay que estar apurado, hay que ir a la velocidad que uno se sienta seguro, no ir frenando, ese es otro consejo, sino usar el freno de motor, un cambio menos, tratar de realmente estar muy atento porque también hay gente que sube. Y el tema de las curvas, como siempre, al ser muy cerrada, uno las trata de cortar mucho antes, siempre tiene que ir dentro de la mano contraria al desfiladero para que nos dé la opción de que si nos pasamos por alguna circunstancia de velocidad nos podamos abrir un poquito más. Después, por supuesto, hay que disfrutar y cuando vemos un paisaje interesante nos paramos directamente y lo disfrutamos, sacamos fotos, etcétera. Por ahí a veces en moto queremos hacer las dos cosas. Ya estamos en la zona más baja y vamos a ir descubriendo qué nos depara la ciudad de San Francisco del Monte de Oro. Llegado al dique Las Palmeras, tenemos posibilidades de ir por varios lugares. Este es el dique, está muy poquito de San Francisco del Monte de Oro, es un dique de aprovisionamiento de agua, el camino espectacular que hicimos hoy hasta San Francisco. La verdad que todo muy interesante, hemos hecho una apuesta que queríamos hacer hace varios años, seguimos con la Falcon, hemos conseguido, bueno, acá llega uno de los amigos que entrevistamos, hemos hecho la bajada juntos y se ve que ha pasado bien, vamos a buscar a ver si hay combustible en un ratito. Que sigan a la vuelta de casa como siempre todos los sábados a la vuelta de casa. Ya hicimos la bajada, ya estamos en el perilago del dique Las Palmeras, también sorprendido de vuelta, habíamos conocido la huertita al San Martín. Este es otro dique muy grande, un dique que han aprovechado para agregarle estas especies de sombrillas de paja. Es una zona de palmeras Caranday, por lo que vemos, seguramente debe ser zona de pesca. Nos ha tocado un día bastante caluroso, ventoso también como le decimos, y seguimos nosotros conociendo lo que viene, que es la ciudad, y vamos a ver con nuestra preocupación, la que venimos llevando a los motociclistas, es si encontramos combustible en la ciudad. Siga acompañándonos, no se olvide suscribirse todos los sábados a nuestro canal de YouTube y seguirnos por las redes.
¿Tiene servicio para allá? Perfecto. Bueno, gracias, disculpe. Después de andar un buen rato, hemos podido llegar a San Francisco del Monte de Oro. Esto es la provincia de San Luis. Allá tenemos la icónica iglesia, una iglesia que es conocida porque en determinado momento del año había todo un sistema donde aparecía el santo bendiciendo al pueblo que estaba aquí, ¿no? Esa es una de las características. Bueno, hoy hace bastante calor, hemos pasado por el dique Las Palmeras, así que otra vuelta de casa. En San Luis tenemos muchísimo asfalto, hemos podido conseguir también nafta porque en este tiempo ha habido dificultades con la distribución, un poco más cara, hemos puesto una Big Power, vamos a ver cómo anda la bicha nuestra con nafta de mejor calidad. No se olviden de suscribirse a nuestras redes, todos los sábados un programa distinto, aquí como siempre, por YouTube, a la vuelta de casa. Síganos en las redes, por favor. Allá podemos ver y apreciar, hay un dique al fondo, para allá vamos. Si te gustó el video, hace clic en suscribirse, activa la campanita y así nos apoyás para continuar haciendo recorridos a la vuelta de casa. Ahora puedo ver quién soy yo.